Vamos. Ahí estoy admitiendo a todos. Marce, a medida que se vayan admitiendo, si podés ir uno por uno, o Sí, los que vayan silenciamos. figurando, ¿sí? Sí. Voy a hacer clic en silenciar a todos. Habilítense el micrófono, Vos me decís cuándo arranco, ¿eh? ¿ok? Cuando quiera, bebé. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias a la Asociación de Berazategui que me permite darles esta bienvenida a este curso tan interesante que va a dictar el doctor Barrera Nicholson, nuestro amigo Tony. Agradecer a la municipalidad, porque estamos de Berazategui, que también está en actividad con respecto a este curso, promoviéndolo y organizándolo, al doctor Ayala especialmente, y la importancia de aunar esfuerzos, ¿no? De que todas las instituciones estemos trabajando para que los y las abogadas cada día tengamos mejores herramientas para ejercer nuestra profesión. Y hoy me toca presentar a un enorme amigo que me ha dado la coalización, que me ha dado la profesión, que es el doctor Barrera Nicholson. Sumamente comprometido, nuestro amigo Tony, con formar mejores abogados y abogadas, especialmente a los jóvenes. Pero no solamente con ello, sino que su experiencia en la lucha de la defensa de los trabajadores y de los más vulnerables, que les puedo asegurar que es mucha, siempre nos ha enriquecido, tanto en el Colegio de Quilmes como a nivel provincial, no solamente con sus charlas, sino que cada vez que tuvimos que ampararnos o tuvimos que hacer una acción en defensa de los derechos de los trabajadores, siempre contamos con Barrera Nicholson, que desinteresadamente las promovía a través de Colploba. Así que esto que mucha gente, Tony querido, no lo sabe, me parece que es un elemento fundamental de tu compromiso con el derecho de trabajo y con la abogacía en general. Así que gracias a Darío Campopilla, gracias a la municipalidad y gracias a quien va a disertar hoy, porque este es el compromiso que tomamos desde el primer día de nuestra gestión, que es cada día poblar a nuestro departamento judicial de mejores abogados y abogadas. Muchísimas gracias y te paso la palabra, Darío. Gracias por tu generosidad de permitirme dar la bienvenida. Muchas gracias a vos también. Bienvenidos a todos, a todas. En primer lugar, decirles que estamos muy contentos de realizar una nueva capacitación virtual sobre práctica profesional. En esta oportunidad vamos a tener el honor de contar con la disertación magistral de Antonio Barrera Nicholson. Tony, para los amigos, para los conocidos, los que lo conocemos de tribunales y de los ámbitos académicos. Agradecer también como siempre, al doctor Bienvenido Rodríguez Basalo y al Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Quilmes y también a la Municipalidad de Berazategui por participar en la coorganización de esta charla, ¿sí? Y también agradecer a toda la comisión directiva de la Asociación Civil Abogacía Organizada de Berazategui y todos sus integrantes, bueno, por trabajar desinteresadamente y solidariamente para que tengamos mejores y más capacitados abogados y abogadas bueno, que redunda en un, como siempre decimos, en un mejor servicio de justicia. Lo último, para ya darle la palabra a Tony y que comience con su disertación, es comentarles la agenda de la asociación. El próximo 3 de abril vamos a tener una disertación también virtual, una capacitación virtual sobre práctica profesional, sobre derecho procesal penal, ¿sí? El proceso penal en la provincia de Buenos Aires.
a cargo de Carlo Campo. Y el día 18 de abril vamos a realizar en la Municipalidad de Berazategui, en el 5º piso de la Municipalidad de Berazategui, una charla, una disertación exclusivamente presencial. En esa oportunidad no va a ser por Zoom, en la que vamos a contar con la disertación de los jueces de familia, de los 2 juzgados de familia de Berazategui, ¿sí? Walter Bianco y Silvana Leone van a estar brindando una charla presencial en el 5º piso de la Municipalidad de Berazategui. Así que bueno, sin más preámbulos, le vamos a dar la palabra al doctor Antonio Barrera Nicholson para que comience con su disertación. Adelante, Tony, por favor. Hola, buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias por la generosa presentación que siempre hacen de mi persona. Bueno, nada, no voy a hacer ningún comentario porque sé que van a seguir en la misma línea. ¿Por qué intercambio telegráfico? Este me parece que puede empezar a ser el comienzo de esta charla. ¿Por qué? Confirmame la cantidad de gente que está presente, por favor. Estamos en este Conectada. momento en 133 y contando, que se siguen uniendo. Bien. 133 personas en un Zoom un día miércoles a las 6 de la tarde es una cifra, una cantidad de colegas, desde mi perspectiva, trascendente, que permite vislumbrar que el tema del intercambio telegráfico, que puede parecer una pavada, baladí iba a decir, un tema sin profundidad jurídica, sin embargo, tiene un gran interés entre todos los colegas, sobre todo porque el derecho, como decía Couture, cambia todos los días, y difundir por ahí lo que para algunos puedan considerar hacer palotes en derecho, o sea, comenzar a ejercer una especialización, es de alguna manera achicar un tema absolutamente trascendente. ¿Por qué digo que es absolutamente trascendente? El intercambio telegráfico, por supuesto que es un problema técnico. Hay que conocer las normas, hay que conocer los plazos, hay que saber qué es lo que se va a reclamar, qué es lo que no se va a reclamar y tantas otras cosas. Pero también es una manifestación del arte en el ejercicio de la profesión. Recordemos que los abogados, nuestra herramienta fundamental es el idioma. Y un uso adecuado del idioma es esencial a los fines de obtener los resultados que buscamos. O sea, un abogado, ¿cuál es la función del abogado? La función del abogado es convencer a una persona o un tribunal que decide en función de los intereses que representa. Y para convencer, su única o la principal herramienta es el idioma. Y desde esa perspectiva, bajando el tema a los telegramas, una de las cuestiones esenciales que tenemos que tener en cuenta es el idioma que usamos. Profundizaré o me detendré un poquito sobre este tema, pero el asunto de saber cuál es el idioma que vamos a usar o que estamos usando nos conecta directamente con el arte. Y además, con el arte nos conecta el qué cosas vamos a decir, qué cosas no vamos a decir, o qué cosas decimos sin decir, o qué cosas decimos sin decir. Esto parece un juego de palabras, pero es la realidad del intercambio telegráfico. Y para avanzar un poquito, todos en la profesión y en los tiempos que corren, no solamente con los telegramas,
también con las demandas, también tenemos estructuras, lo que se llaman modelos. Pero los modelos tenemos que tener muy en cuenta que no son textos sacros. Se desconectó, parece ser, el compartimiento de pantalla. ¿Qué se ve ahora? Ahí se ve, pero es como que se ven dos páginas. Una Sí, principal y porque una tengo, siguiente. ¿Puede ser? sí, lo que pasa es que tengo que cambiar cómo se visualiza. Estaba bien recién, no sé por qué se apagó y volvió. Aguántenme un segundito. Lo que sea necesario. Ahí, ¿qué es lo que se ve? Ahora sí, como antes. Bien, perfecto. Bueno, decíamos, hablábamos del arte y demás y llegábamos al tema de los modelos. Y entonces hay que decir que si bien los modelos son importantes porque agilizan el trabajo, porque de alguna manera es el archivo histórico de lo que hemos ido aprendiendo a través de lo que estudiamos y a través de las experiencias en tribunales cuando alguien nos dice que no, lo cierto es que no son textos sagrados y esto es lo primero que nosotros tenemos que comprender. Las situaciones en las cuales debemos mandar telegramas y recibirlos, recibir cartas documento, son tan infinitas como la realidad de los seres humanos y sus conflictos. Podemos tener los modelos, podemos tener las pautas, podemos tener, pero jamás o muy difícilmente vamos a tener siempre el escrito, el modelo o la pauta que se ajuste a la situación o a la realidad en la cual tenemos que operar. Por lo tanto, los modelos son importantes, pero hay que saber faltarle el respeto tantas veces como sea necesario. Me parece necesario que aclarar en este momento de la exposición como abogado soy abogado laboralista y como abogado laboralista solo defiendo trabajadores, con los cuales esta charla va a tener que ver con la realidad o la visión de un abogado laboralista que manda telegramas y que no manda cartas documentos. Con lo cual la experiencia que voy a brindar y compartir es la de aquellos que defendemos trabajadores. No me animaría
a dar una expresión o una charla sobre las cuestiones atinentes o atingentes a quien defiende empleadores, porque no es una experiencia ni siquiera una convicción que profesionalmente tengo. Para los que defienden empleadores, siempre hago la aclaración, es absolutamente legítimo hacerlo. Nadie puede señalar a ningún colega por hacerlo. Todo el mundo necesita defensa. Y es un derecho constitucional y convencional, así que esto no está en discusión. Para los que defienden trabajadores, empleadores, hay sí una cosita que me atrevo a señalar por la experiencia que uno tiene cuando recibe las respuestas. Es indispensable leer con el mayor detenimiento posible todas y cada una de las frases que el telegrama que se recibe contenga. Recuerden que hay afirmaciones de hecho, o pueden haber afirmaciones de hechos e intimaciones. Todo hay que contestar. Lo que no se contesta queda reconocido, con lo cual hay veces los telegramas contienen un montón de circunstancias independientes entre sí, que todos hacen a un conjunto que es el reclamo laboral, pero hay que tener el cuidado de contestar todas y cada una de las cuestiones que se plantean. Dicho esto, volvemos con el tema de los textos. Los textos no son sagrados, los textos son apenas guías, y esas guías deben tener o debieran tener algunas características. La primera que señalamos de estas características es el aspecto físico de la comunicación. Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero cuando yo veo telegramas mandados por trabajadores a instancia de su abogado, por supuesto, o cartas documento de las que recibo en el estudio, que son unos mamotretos infernales escritos con una letra chiquitita, a espacio simple, sin sangrías, sin espacio entre párrafos. Es como si hubiera que leer sin respirar desde la primera letra hasta la última y ocupan todo el papel que se puede ocupar. Yo, la verdad que mi primera reacción es, por Dios, hay que leer esto. Por supuesto que se lee, pero no es un texto amigable para leer. No dan ganas de leerlo. Y no tiene ninguna importancia si el abogado de la contraria, o de cualquiera sea la contraria, tenga o no ganas de leerlo. Eso no tiene ninguna importancia. El problema es que ese telegrama o esa carta documento en algún momento va a ser leída por quien tenga que decidir. Y esa persona que tenga que decidir va a tener la misma impresión y la misma sensación. ¿Por qué diablo tengo que leer este mamotreto? Primera cuestión, hagámoslo amigable. Ustedes fíjense que los libros, los diarios, y en general las cuestiones impresas, tienen mucho blanco. No es todo letra desde el principio hasta el final. Hay espacios, hay separaciones, hay sangrías, hay letra clara en un tipo medianamente legible, yo diría, no menos de 12, 11 si uno se le extendió demasiado el telegrama o la carta documento. Pero esto es importante. Después vamos a ver más adelante el, los telegramas que les voy a mostrar, en los cuales intento que se cumpla esta premisa, donde los párrafos estén separados, donde el tipo de letra sea correcto, suficiente, y todavía no estamos hablando de lo que se dice, estamos hablando del aspecto. La otra cuestión es el idioma que vamos a usar. Yo, en
En derecho del trabajo, en el procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, está demanda, contestación, segundo traslado. En mi modelo de segundo traslado hay un primer párrafo que dice: cuanto más se califica, menos derecho se tiene. Porque después voy al telegrama, pero es habitual encontrar redacciones de contestaciones de demanda que rozan el insulto. A veces insultan. Y los abogados de parte actora recibimos, y no les cuento a los trabajadores, una cantidad de descalificaciones que no las voy a repetir porque todas las conocemos, pero que no se justifican ni desde la ética ni desde la defensa de los derechos y los intereses que se nos confiaron. Digo yo, si yo hago un telegrama y le digo: usted, empleador incumplidor, atorrante y pelandrún, digo yo, ¿cuánto aporté a la razón de mi cliente y de los derechos de mi cliente con afirmaciones de esta naturaleza? Cese en su conducta persecutoria, injusta, despiadada. ¿Cuánto agregué en la defensa de los derechos de quien confió en mi labor profesional? Yo creo realmente, una vez un colega me dijo: no, hay que hacerlo así porque entonces el trabajador está convencido de que uno lo defiende. Si necesitas insultar o necesitas calificar para convencer a tu cliente tiene un problema, que es su abogado. La defensa es una defensa técnica basada en el derecho y en el conocimiento que del derecho tengamos. No hace falta calificar. Los adjetivos calificativos debieran estar prohibidos para el uso de la profesión, salvo algún uso homeopático en algún caso extremo. Entonces, argumentemos, intimemos en derecho, argumentemos en derecho, expongamos hechos, expongamos razones, argumentemos, pero no califiquemos. Y esto tiene que ver con una expresión que podríamos llamarla una expresión general, de manera que tanto en el telegrama como en la demanda, aunque son aspectos absolutamente distintos, como vamos a ver, sea una sucesión armónica de reclamos, podríamos decir, de intimaciones secuenciales, en las cuales los calificativos no tienen mayor espacio, o ninguno en la medida de lo posible, y donde el profesional se dedique a intimar todos y cada uno de los incumplimientos de los cuales su cliente ha sido, en su relato, víctima. Y esto me lleva a otra expresión, a otro señalamiento. En los telegramas nosotros tenemos que intimar. No tenemos, por lo menos en principio, siempre todas estas cosas son relativas, en principio no tenemos que afirmar hechos. Cuando el abogado afirma un hecho, corre con la carga de la prueba. En cambio, si un abogado intima el cumplimiento de una norma en el marco del derecho del trabajo, el recipiendario, el destinatario de esa comunicación, tiene que explicar que cumplió o que no cumplió o que va a cumplir o lo que quiera, pero la carga se traslada al empleador. Miren, les puedo hacer después lo vamos a ver de nuevo, pero les puedo hacer un señalamiento muy sencillo. Ante negativa de trabajo íntimo, aclare situación laboral. Esto lo conocemos todo, es de lo más clásico, es el primer párrafo de casi todos los telegramas.
Y si yo le digo, no existe tal negativa de trabajo, usted no vino a trabajar. Yo tengo que probar que fui, tengo que probar que me negaron tareas, tengo que probar todo. Y si yo digo intimo de ocupación efectiva en los términos del artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿qué pasó? Es lo mismo, pero tiene que probar que cumplió o que no cumplió el intimado. ¿Se invirtió o no se invirtió la carga de la prueba? Y acá está el secreto de la historia. Hay que saber usar los recursos que el derecho del trabajo en particular, nos suministra. Todas estas cosas que estoy diciendo de manera teórica, vamos a intentar verlos en los ejemplos de los telegramas que traje para compartir. Que por supuesto después Darío se los mando y todos aquellos que les interese pueden. Y no sé si se ve en pantalla, está mi celular, bueno, en realidad es el celular del estudio, porque siempre lo pongo porque si a alguna persona le queda una duda, le surge una inquietud, o lo que siempre estamos a disposición. Por ahí tardamos 24 o 48 horas en contestar, pero se contesta todo. Bueno, el tema entonces es, para seguir con estas expresiones teóricas, que en los telegramas no se exponen razones, ni se explican las posiciones. Eso va en la demanda. ¿Y por qué? Porque si yo te digo, reitero, lo vamos a ver en el texto, si yo te digo, mire, usted me debe pagar porque la ley dice, y además el artículo 10 de la 24.013 no se interpreta así porque lo que corresponde, le estás adelantando tu táctica y tu estrategia. No parece muy inteligente. Lo que hay que hacer es reclamar el cumplimiento del derecho que está incumplido. El por qué vos, nosotros, el abogado que manda el telegrama, considera que está incumplido, se va a enterar cuando le notifique la demanda. ¿Por qué antes? Sin embargo, por ahí uno recibe a veces, o no, yo no los recibo, pero los veo, telegramas donde parece un confesionario. O sea, le estás diciendo todas las maldades que querés hacerle. No, creo que no. Otra de las cuestiones que muchas veces terminan perjudicando los derechos es cuando no se respetan los plazos en los cuales hay que intimar. Y esto lo vamos a ver cuando veamos los telegramas. Esto es una permanente postergación para dentro de un rato, pero no hay otra forma de hacerlo. Por ejemplo, para ser clarito, intimamos regularización de el registro correcto del contrato de trabajo. Porque esto, por hecho, exponemos las cuestiones verdaderas, como dice la ley, del contenido obligacional del contrato. Listo. Fecha de ingreso, categoría, remuneración, horario. Y resulta que como intimo para la corrección de la registración o la regularización, el empleador tiene 30 días para cumplir. ¿Para qué pasa si contesta negando todo? No, no está perfecto, no te conozco, quién sos, niego toda relación, etcétera, etcétera. Bueno, si negó, ya negó. No voy a esperar 30 días para que me siga negando. Pero ¿qué pasa si no dice nada? Y ahí viene el problema. Porque mucha gente, muchos colegas, los he visto, no es demasiado habitual, lo era más hace unos cuantos años atrás, pasaban los 2 días hábiles y, para hablar académicamente, como chancho a las papas, consideraban despedido al trabajador. Y resulta que el despido terminaba siendo ante tempus, como decían los
romanos, o sea, antes del tiempo adecuado, porque no se había agotado el plazo que él tenía el empleador para regularizar. Y él no había dicho que no iba a regularizar o que no correspondía. Consecuentemente, no pocos juicios o no pocos reclamos por registración se han perdido por este tipo de cuestiones. O sea que hay que respetar los plazos. Otra de las cuestiones que suelen ocurrir a partir de que exista este creencia sacramental de lo que de lo que es el intercambio telegráfico, es que pareciera ser que una vez que uno mandó un telegrama ya no puede hacer más nada. Lo mandaste, ya está, fuiste. Por supuesto que si vos mandaste un telegrama diciendo blanco, no vas a mandar después otro diciendo negro, ¿sí? Teoría de los actos propios, aunque en derecho del trabajo muy limitada su aplicación. Si digo una cosa, después no puedo estar diciendo otra exactamente contraria. Pero ¿qué ocurre? Confieso, a mí me ha pasado. Mandás el telegrama intimando la registración del contrato y te comiste la notificación a la FIP. El que diga que no le pasó, que me deje ponerlo en duda. Y entonces, sí, y para colmo, tenés 2 días para comunicar a la FIP. Dice, uy, no comuniqué a la FIP, perdí el derecho. No, momentito. No, con donde te das cuenta, y sobre todo si no te contestaron, si en uso de la buena fe debida, artículos 62, 63, criterio de colaboración, solidaridad, y etcétera, etcétera, no habiendo recibido respuesta, vuelvo a mandarle para que usted tenga la oportunidad de cumplir, y etcétera, etcétera, etcétera. Reiterás el telegrama anterior. Y ahí sí, le acomodás el de la comunicación a la FIP. ¿Se entiende por dónde va la historia? O sea, no hay que engancharse. De la misma manera, por ahí te equivocaste en la forma en que contaste los plazos por la intimación del 132 bis, y por ahí lo intimaste justo con la intimación del artículo 80, y te dicen, no, mire, usted lo reclamó mal, no respetó los plazos. Digo, bueno, aunque yo sí creo que respeté los plazos a todo evento y en el ejercicio de la buena fe de vida, y para darle la oportunidad del cumplimiento eficaz, lo intimo por el 132 bis. Y 30 días después te intimo por el 80. ¿Quién te va a decir que no? Eso no me pasó, pero bueno, puede pasar. ¿Por qué no? Si yo tengo que intimar, intime mal. Sí, intime mal, intime todo junto. Estaba mal. ¿Por qué no lo puedo corregir? ¿Dónde está prohibido? O acá no hay preclusión procesal. ¿Se entiende? O sea, hay que tener hay que ser poco formalista. O sea, poco formalista no, está mal dicho. No hay que creer que esto es sacramental. Si por la limitación que tiene esto es si uno, por ejemplo, si es antes de que se consideró despedido, y el intercambio tiene que ver con las causas del despido y me consideré despedido, después no puedo volver a traer, esto está muy claro. Pero el intercambio posterior al despido, ¿por qué no? Esto seguramente podría ser importante poder discutirlo sobre casos concretos, ¿no? Pero lo que apunto es que no hay que creer que porque mandamos un telegrama eso es absolutamente inmodificable. Es más, alguna vez llegó al estudio un trabajador de vigilancia, con un intercambio telegráfico inconcluso,
donde se había considerado despedido. No, miento, no era así. Había intimado el cumplimiento y el bajo apercibimiento de considerarse despedido y alguna cosa más, y nunca había continuado con el intercambio. No recuerdo por qué las circunstancias, pero más o menos era esto así. Entonces llegó como un año después, y nosotros, sin decir agua va, agua viene, continuamos el intercambio telegráfico en el punto en que había quedado. Yo, si hubiera sido el abogado de la contraparte, por ahí hubiera intentado decir que hubo un 241 por mutuo abandono de tareas, pero no lo dijeron. Me dijeron que nada debían, que qué sé yo, qué cosa. También hay que escaparle a los formularios. Esa visión sacramental del intercambio telegráfico, que todo sirve para todo, y no es así. Y resulta ser que terminamos armando un intercambio telegráfico un año después de que había empezado. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Hay que tratar de evitarlo, por supuesto, pero no hay que tener miedo. Así, desde un punto de vista teórico, podría decirse que no hay mucho más para decir. Seguramente por ahí se me escapa algo y seguramente si hubiere preguntas o inquietudes, por ahí surgen algunas cosas más, pero lo esencial es esto. Y dentro de lo esencial, estoy viendo que ya llevo como 40 minutos. Bien. Entre las cosas esenciales, lo más importante de todo es que no hay que afirmar hechos, hay que intimar, no hay que dar razones, no hay que calificar y hay que redactar telegramas que sean agradables de leer. Esto es lo esencial. Veamos un poquito, para bajar estos conceptos a tierra, lo que podríamos llamar un despido indirecto más o menos típico. Ay, Dios. Acá tenemos, en el título dice, ojo AFIP, por algo será. Entonces, este es el modelo básico, digamos, con el cual utilizamos en el estudio cuando llega un cliente que tiene una situación de incumplimiento contractual. Entonces, lo que yo le decía en el primer párrafo, ante falta de ocupación efectiva, Intimo procede a otorgar tareas en los términos del artículo 78. Si él dice, señor, yo estoy cumpliendo, tiene que probar que efectivamente daba tareas, otorgaba tareas efectivas. No es lo mismo, Intimo aclare situación laboral ante negativa de tarea. No. Acá hay una intimación. Conforme al artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, el empleador está obligado a contestar las intimaciones bajo apercibimiento de que lo intimado y no respondido se presupone que es verdad. Con lo cual tenemos una clara inversión de la carga de la prueba. Por supuesto, todos los modelos de telegramas son hijos de muchísimos años de experiencia y de mandar telegramas, ¿no? Que a partir de los problemas se le van incorporando soluciones. Algo que ahora por ahí no tiene tanta importancia, pero que decidimos mantenerlo, dice, asimismo, Intimo abone remuneraciones adeudadas y acredite ingresos de aportes previsionales y sociales. Esto sirve para poner en mora. Antes servía para, estoy hablando 30 años atrás, servía para poder considerar despedido ante la falta de acreditación, cosa que no ocurría nunca. Pero ahora que todo está informatizado y cambia, la trascendencia que tiene esto es poner en mora. Y ustedes fíjense que acá nosotros decimos, Intimo abone remuneraciones adeudadas. ¿Cuáles? Sí, todas. Ese es el tema. Los términos
no son indeterminados, pero son claramente imprecisos. O sea, por ahí la palabra tampoco es impreciso. Está genéricamente determinado qué es lo que reclamamos. Remuneración. El empleador siempre tiene la posibilidad de decirme, dígame qué remuneraciones soy y discutimos. Entonces, ahí uno tiene que... Pero, ¿por qué? Porque normalmente el primer telegrama se manda el mismo día que viene el cliente. El cliente se tiene que ir con el primer telegrama, en el 99% de los casos, o siempre que se pueda. Entonces, yo no puedo decir, intimo, pague primera quincena, 2 horas extras, el día feriado, porque esa enumeración va a ser necesariamente tentativa. No vamos a tener tiempo de consultar las convenciones colectivas de trabajo, que además habrá que determinar cuál es la categoría y en consecuencia cuál es la remuneración devengada. Con lo cual, todas las precisiones que nosotros podamos hacer van a ser necesariamente complicada de que sea el 100% de la realidad. En cambio, intimo, abonos, remuneraciones adeudadas, entra todo, absolutamente todo. Y acredita ingresos de aportes previsionales y sociales también. ¿Cuáles? Todos. Y ustedes fíjense que acá nosotros, quien nunca dijo nada, está en un punto parado. Consecuentemente, antes de hablar, puede ir para adelante, para atrás, para cualquiera de los costados y cualquiera de las direcciones de la Rosa de los Vientos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien. Ahora, si uno dice sí, no puede decir no. Pero si dice gris, digamos que tiene un amplio margen de poder precisar, porque viene desde gris clarísimo, casi blanquito, hasta un gris oscurísimo, casi negrito. Con lo cual, este tipo de conducta permite que al momento de llegar a redactar la demanda, uno pueda acomodar dentro de lo que los hechos son, lo que es más conveniente a partir del intercambio telegráfico para los intereses que representamos. Espero que esto vaya siendo medianamente claro. Dice, todo dentro del plazo de 48 horas y bajo el procedimiento considerarme despedido. 48 horas es el plazo para contestar del 57. Después el cuarto párrafo es el de la 24.013, que habitualmente algo hay, y si no, bueno, ese párrafo no estaría. Nosotros en este párrafo no ponemos el monto de la remuneración y tampoco consignamos categoría. Porque, por ejemplo, una cosa es el empleado administrativo, los empleados textiles y otra cosa el empleado de comercio, no coinciden y uno no tiene tiempo en el momento que el cliente llega por primera vez y hay que mandar el telegrama de ponerse a investigar si es empleado de comercio o si es empleado de vidrio, por decir algo. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con los empleados administrativos de cualquier otra actividad económica. Entonces, reconozca remuneración básica correspondiente a la tarea de tal. Después veremos. Después investigaremos y después determinaremos y precisaremos. Las tareas son expresadas por las tareas que efectivamente se hacen, que es la información que tenemos en ese momento. Lo que decimos, bajo percibimientos, ley, sanciones, ley 24.013 y considerarme despedido. Acá hay que recordar que el plazo de 30 días, que acá arriba ponemos plazo legal, y hay que reconocer, yo dejo sanciones por un problema de que en la jerga se utiliza la palabra multas, pero en realidad no hay que olvidar que las de la 24.013 son indemnizaciones agravadas. Con lo cual, en puridad, bajo apercibimiento, indemnizaciones ley 24.013 es lo que debiera decir. Después, hago el ejercicio de retener tareas por la exceptio non ad impleti contractus. Comunico que pongo mi fuerza de trabajo a su disposición.
No obstante, hasta tanto de acabado cumplimiento al intimado en virtud de la facultad conferida en el artículo 1031 del Código Civil, retendré mi fuerza de trabajo. Y esto tiene dos cuestiones. La primera parte, comunico que pongo mi fuerza de trabajo a su disposición, es lo que habilita al trabajador a seguir devengando remuneraciones hasta el momento en el cual o se llega a un acuerdo o se extinga el contrato de trabajo. Porque de acuerdo, creo que es el artículo 131, ahora de memoria no me acuerdo, que dice que la remuneración se devenga por la sola puesta a disposición la fuerza de trabajo al empleador. Así que este vendría a ser el primer telegrama. Ahora, con el nuevo formulario de la AFIP, solo se transcribe en la comunicación el aspecto que tiene que ver con la indemnización de la 24.013, o sea, el reclamo de registración. Es el único párrafo que en la comunicación en la AFIP ahora va. Tampoco hay más espacio en los formularios. Bueno, el telegrama 2 es el de la AFIP, el telegrama 3 es cuando nos consideramos despedidos de manera indirecta. Esto suponiendo que hay que ver, nosotros somos las blancas, movimos, peón 4 rey, después hay que ver, bueno, peón 4 rey era hace 10 millones de años. Hay que ver qué contesta la demandada, por supuesto. Acá nosotros pusimos la hipótesis de que no se contestó. Y decimos que no habiendo contestado en mi comunicación anterior, ni cumplido, ni ofrecido cumplir con lo intimado, todo lo que cause injuria que no consiente en la prosecución de la relación laboral, me considero despedido. Esto tiene algunos detalles, dice, no habiendo contestado mi comunicación, ni cumplido ni ofrecido cumplir, o sea, que entramos en la causal por la cual nos consideramos despedidos, se incluye la totalidad de las intimaciones a cumplir. Si hubiere contestado, bueno, hay que ver el tenor de la contestación y en función de las negativas, porque si no hay negativas no hay conflicto, en función de las negativas habrá que ver cuáles son las que tienen una entidad suficiente para poder considerarlo despedido al trabajador. Y hay una cuestión, si hay algo que recomiendo es no apresurarse a considerar despedido a un trabajador. Es preferible volver a intimar, pedir más aclaraciones, porque los jueces no ven con muy buenos ojos, más allá de su razón o sin razón, que los trabajadores sean despedidos rápidamente. Después dice, una vez más, íntimo plazo legal procede a abonar las remuneraciones, indemnizaciones y multas adeudadas. Acá lo de multas es otra vez una concesión a la jerga, pero en realidad, reitero, son indemnizaciones agravadas bajo apercibimiento de demandar judicialmente. O sea, hubo un tiempo en el cual uno no se podía considerar despedido y en el mismo telegrama intimar. Pero bueno, algún día la razón y la racionalidad se impuso y sí se puede hacer. Y esto tiene que ver, con, una vez más, con interrumpir, o en este caso suspender, el curso de la prescripción. Después dice, íntimo plazo legal, proceda, esto es la del 132 bis, a ingresar las retenciones señaladas por el artículo 132 bis, con más sus intereses y multas, y acreditar en legal forma dicho ingreso correspondiente al contrato de trabajo que nos vinculara, bajo percibimiento de demandar por pago de salarios continuatorios. Acá hay un detalle que lo agregamos recientemente, que dice, intimo ingresar las retenciones con más sus intereses y multas. Esto no lo contiene el artículo 132 bis, pero sí el artículo primero del decreto reglamentario, porque en una oportunidad un magistrado no nos hizo lugar al 132 bis
porque la intimación era insuficiente. Estaba intimado a ingresarlas en retenciones, pero no estaba intimado los intereses y multas. Nosotros en Cámara argumentamos que era absolutamente un excesivo rigor formal porque no se pueden ingresar las retenciones en la AFIP sin que la AFIP no te cobre los intereses y las multas que pudieran corresponder. Con lo cual, no recuerdo qué suerte tuvo ese juicio, pero lo más probable es que no me lo hayan modificado, porque hay un deportivo no dar el 132 bis. Pero este párrafo tiene el sentido que les acabo de contar. Como ven, la cuestión es bastante de detalle. Transcurrido los 30 días para acreditar, intimamos plazo 48 horas, procede a abonar remuneraciones, multas, qué sé yo, indemnizaciones y multas, como siempre, y cualquier otro crédito emergente del contrato que nos vincularon, o sea que siempre estamos aumentando la puesta en mora con los diversos hechos que se van incorporando a medida que avanza el intercambio. Mismo plazo, intimo entrega constancia documentada de haber ingresado los fondos de seguridad social y sindicales a su cargo, el artículo 80, todo en su conjunto, y aclarando cuál es la indemnización, bueno, todos los detalles. Y en el último párrafo, no habiendo acreditado en legal forma haber ingresado las retenciones, lo intimo a pagar los salarios continuatorios. ¿Por qué? Para volver a ponerlo en mora, y una vez más que después los intereses, en el caso de que el 132 se conceda, poder calcular los intereses desde que cada remuneración o cada salario o cada sanción combinatoria sea devengada. Después tenemos el artículo 5, el telegrama 5, donde seguimos adelante con las intimaciones. Hacemos efectivo el apercibimiento del artículo 80 porque no entregó los certificados, o porque lo que entregó no responde a las condiciones obligacionales del contrato. Reitera abonar las indemnizaciones, multas y sanciones para seguir poniendo mora, en este caso por el 80. Y finalmente intimamos por el artículo 2, la 25.323, dice, a fin de evitarles un recargo en las indemnizaciones, lo invito a ponerse en comunicación, a fin de evitar un recargo de las indemnizaciones sustitutivas de preaviso, integración del medio de despido y de antigüedad que se aplicará en caso de verme obligado a iniciar gestiones conciliatorias de carácter obligatorio o a iniciar juicio, lo invito a ponerse en comunicación con mis abogados, pero esto luego de haber intimado la indemnización. ¿Por qué? Porque alguna vez me dijeron que invitar no era intimar, y entonces ahora también agrego la intimación para evitar ese. Y acá lo tenemos despedido, tenemos hechas las intimaciones por el 132, por el 80 y por la 25.323, pero en la realidad del derecho del trabajo nos falta algo. Y esto que nos falta es la intimación al responsable solidario. Nosotros no tenemos que intimar por todo lo que venimos intimando hasta ahora a quien es responsable solidario, porque quien es el único obligado por todas las cuestiones que venimos intimando es el empleador. Y si hay más de un empleador, habrá que intimar a cada uno de los que existan. Pero a los responsables solidarios no. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Informa usted que es debido rescindir el contrato de trabajo que me vinculara con fulano, debido a sus graves incumplimientos, a los graves incumplimientos en que incurriera y que imposibilitaron la continuidad de la relación de trabajo. En su condición de responsable solidario, lo intimo a pagar dentro del plazo 48 los créditos que se me adeudan bajo el procedimiento de demandarlo legalmente. Adviértase que acá, en su condición de responsable solidario, yo no le digo que es responsable por el tren,
30, por el 28, por el 29, por el 29 bis, por el 31, por el 225, por el 2 por nada. Porque sea presidente de la sociedad, no, por nada. Porque es responsable solidario. Te vas a enterar con la demanda porque sos responsable solidario. Y los créditos que se me adeudan, ¿cuáles son? Todo lo que se me adeudan. ¿Querés saber? Pregúntamelo. Acá tenemos, que traje como ejemplo, una comunicación de despido que recibió mi cliente hace unos días. Esta es una carta de OCA. ¿Se acuerdan lo que yo decía de punto a punto, todo abigarrado, letra chiquita, no se entiende un pomo? Hay que hacer un esfuerzo para leerlo. Esto es un ejemplo, con la diferencia que este es más corto que otros. Pero ustedes fíjense, dice, configuran graves y reiterados incumplimientos a sus obligaciones laborales. Yo acá hubiera hecho ¿cómo se llama? Un enter, y ese 1 queda abajo, y cuando termino el 1 hago otro enter, y el 2 queda abajo, y el 3 queda abajo, y así sucesivamente, y se gana en claridad, y se gana en accesibilidad de la lectura. Esto desde el punto de vista de cuál es el aspecto que tiene que tener un telegrama. Pero además, ustedes fíjense con qué prolijidad fue redactado el telegrama. Fíjense los antecedentes, cómo están descritos. Primero, abandono de puesto de trabajo con fecha tal. Segundo, abandono de puesto de trabajo con fecha tal. Tercero, uso de teléfono con fecha tal. Cuarto, uso de celular con fecha tal. O sea que el 223 lo tenía absolutamente cumplido. Y después había, y esto vamos a otra circunstancia, ¿cómo se contesta esto? ¿Qué me pongo a decir? Que no, los hechos no ocurrieron. Me pongo a decir, mire, ustedes nunca me sancionó. Me pongo a decir que es grave, que no es grave. Y la verdad, prefiero tomarme todo el tiempo posible para poder ver cuál es la mejor estrategia, incluso hablar con mi cliente con todo detalle, para que me cuente cada una de las 7 u 8 causales por las cuales se lo despedía. Les aclaro que lo despiden inmediatamente después de que se reintegra de estar con una licencia médica, de baja médica con la RT, porque tiene un abombamiento columnario lumbar 5, sacro 1. O sea que está en la previa de una hernia de disco lumbar. Y le argumentan, a mi modo de ver, todo esto para despedirlo. Entonces, tenemos, por un lado, el esquema, la vista, un espanto. Imaginen todo esto separado, ¿no? Primero y después el segundo a otro, el tercero, y así y ganamos en claridad, sin ninguna duda. ¿Cómo hicimos la respuesta? Rechazo su carta documento de fecha 28 de febrero próximo, recepcionada el 8 de marzo, porque tardó unos 10 días en llegar, por improcedente. ¿Por qué será improcedente? Te vas a enterar en la demanda. Niego veracidad a las imputaciones efectuadas en el texto de la carta o documento que contesto. Le niego veracidad, pero no digo por qué niego la veracidad. ¿Será porque no existieron? ¿Será porque son injustificadas? ¿Será porque no? No lo sé. Pero niego la veracidad. Tampoco le dije que nunca había sido objeto de sanciones disciplinarias porque eso me obliga, estoy manifestando una línea de defensa y además me obliga a argumentarlo. Eso es en la demanda. En ejercicio de la buena fe de vida comunica usted, y acá viene algo que nosotros en el estudio lo hacemos siempre, pero no sé si hay, bueno, sí, creo que se actúa poco en este sentido, o nada, pero bueno, esto formaba parte. Todo despido, la normativa internacional, concretamente el artículo 7, inciso D del Protocolo de San Salvador, ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lagos del Campo versus Perú, declaró que el despido injustificado es ineficaz. No estamos empleando la palabra nulo pero sí, sin ninguna duda, no tiene efecto, es ineficaz. Y el trabajador tiene 3 posibilidades.
solicitar la reinstalación en el puesto de trabajo, solicitar las indemnizaciones que el sistema legal interno disponga o cualquier otro beneficio que el derecho interno establezca. En estos casos, nosotros siempre estamos pidiendo la reinstalación del trabajador y el pago de los salarios caídos hasta el momento de esa reinstalación. Entonces, le digo, en ejercicio de la buena fe de vida, siempre tratamos de que el corolario sea, miren qué buenos que somos. Comunica usted que conforme lo determina la normativa internacional, te aviso para que no te metas en este lío, el despido comunicado resulta así por completo ineficaz, porque las causales no son veraces. Por lo expuesto, pongo mi fuerza de trabajo, o sea, devengo las remuneraciones a su disposición e intimo plazo 48 horas proceda a otorgar tareas conforme lo dispuesto en el artículo 78, o sea, la ocupación efectiva, y abonar las remuneraciones devengadas, era el 103, no 131, perdóname, bajo el apercibimiento de demandar judicialmente. Y entonces acá, en otro orden de ideas, señalo que el despido se produce luego de haber estado de baja, bueno, por el tema de la enfermedad, y denuncio la existencia de un despido discriminatorio. Pero ahí, nada más, te pongo el título. Adicionalmente, en estos casos, nosotros subsidiariamente, o sea, la acción principal es por la reinstalación, pero subsidiariamente aviso que demandaré por despido injustificado y las indemnizaciones agravadas. O sea, todo lo que vimos en el intercambio anterior. Por supuesto, hay 2 o 3 más telegramas en esto, pero no me pareció prudente traerlos y sobre todo que ya llevo 1 hora hablando y aburriéndolos. Y como digo yo, y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Estoy a disposición, pido disculpas, pensé que iba a ser más corto. Debe haber sido un ladrillo fenomenal. No, para nada, Tony, para nada, totalmente enriquecedor. Hay muchas felicitaciones y agradecimientos en el chat. A ver, vamos a ver las preguntas. Le vamos a habilitar también a Marcela. Marce, ¿me escuchás ahí? Sí, sí, te escucho. Perfecto. No sé si pudiste ver alguna pregunta en el chat. Bueno, ¿Alguien? básicamente se están mandando el mail a los efectos de que le enviemos el material, ¿no es cierto? Y Bien. si no, que lo hagan de a uno, qué sé yo, no sé. Sí, si quieren ir haciendo Como- alguna pregunta de a uno, a medida, bueno, ahora a partir de este momento, son más que bienvenidas. ¿Sí? Que nadie tenga ningún tipo de vergüenza, de resquemor. Esta charla está dirigida para todos, independientemente de la antigüedad de la matrícula, de la experiencia que tengan. Acá veo que alguien está diciendo... Pero sí. Bueno, no estamos encontrando preguntas. Yo, Tony, a ver, voy a hacer una para... A ver, acá vemos una pregunta, sí. Disculpe, La una la pregunta. doctora Cabana pregunta si tuvo alguna experiencia en despidos discriminatorios. Acá estamos viendo otra pregunta. Sí, Jennifer la pregunta... respuesta es sí. Ahora, qué le interesa eventualmente de los despidos discriminatorios vinculados al tema de los telegramas? Si puede ampliar la pregunta, por favor. Porque si no, Acá hay otra pregunta. Jennifer nos escribe y dice, una pregunta. En un despido indirecto, cuando se considera despedido del trabajador, ¿qué se reclama puntualmente? Es decir, ¿es necesario aclarar nuevamente las diferencias salariales?
leyes aplicables y todos los rubros? Desde ya, muchas gracias. No. Lo que hay que, o sea, ¿qué es lo que hay que reclamar? Es todo lo que se incumplió. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que se incumplió? Lo vamos a saber por boca de nuestros clientes. Lo que es usual es que no esté registrado, que esté registrado pero en gris, o sea que cobre parte en blanco, parte en negro, que cobre todo en blanco pero que esté mal encuadrado en la categoría o en el encuadramiento convencional. Puede ser que haga horas extras, puede ser que lo hayan puesto fuera de convenio, o sea, es infinita la gama de incumplimientos. Por eso las intimaciones tienen que ser hechas de manera genéricas. Es lo que decíamos hace un rato cuando empezábamos con la, ¿cómo se dice? Con el manejo de los telegramas, que lo que había que hacer es pedir de manera absolutamente genérica. Y en el ejemplo que habíamos puesto, le he dicho que intimo, abone, remuneraciones adeudadas, acredite ingresos de aportes previsionales y sociales. Y acá estábamos reclamando la ocupación efectiva, o sea que de tareas, y en el marco de que abone remuneraciones adeudadas, esto incluye lo que fuere gris, lo que fuere negro, lo que fueron las diferencias salariales por cualquier motivo, o sea, vacaciones, aguinaldo, entra todo ahí. Entonces, Bien. es la mejor manera de no equivocarse y después por ahí decir, no, mire, usted no reclamó horas extra, y no la reclamé porque no sabía. Entonces, remuneraciones, entra todo. Y además, después, en el párrafo de la 24.013, que es donde se pide la regularización del contrato, esto tiene que ver si es un trabajo negro, si es por un problema de fecha de ingreso, pero nosotros no lo definimos de arranque. De arranque denunciamos la fecha de ingreso, después se verá si estaba mal inscrito, no estaba mal inscrito, estaba negro, ese otro problema lo vemos en la demanda. Pero en el telegrama ponemos la fecha de ingreso, la remuneración básica, que no la definimos, decimos son las que corresponden a tales tareas, y después con la convención colectiva de trabajo aplicable veremos cuál es la categoría, veremos cuál es la remuneración, pero lo tenemos ya reclamado, y el horario de trabajo en función de las horas extras que eventualmente pudiera llegar a tener que haber realizado, ¿no? Esta es la situación. No sé Agrego, si soy agrego una, claro, porque la verdad que es una galleta. agrego Perdón. una repregunta. En el caso que el empleador requiera que se aclaren y se precisen con exactitud, no sé, las remuneraciones adeudadas, ahí en ese caso, para que pueda ejercer su derecho de Sí, defensa, ¿no? en 54 años me pasó una sola vez. Bien, Una demanda contra Cara, contra los concesionarios automotores. Y le hice la liquidación. Le hice bien, la liquidación, tuve que imprimir 2 telegramas porque era un poco largo. Pero si te lo piden hay que hacerlo. perfecto. Pero entonces pero ya tenés tiempo, lo podés sentar a tu cliente ya superó o empezó a superar el shock de haber perdido el trabajo. Y esto es todo un tema. Total. Mira, una de las cosas que nosotros hacemos en el estudio y que recomiendo hacer es, uno les pregunta lo básico en el momento en que llega por primera vez, todo lo necesario. Tardamos más o menos 4 meses en mandar todos los telegramas, poco más o menos, y después de haber mandado todos los telegramas y que ya está todo, le decís, bueno, vení, sentate, te voy a preguntar como si fuera la primera vez que te veo. Y empezamos de nuevo, punto por punto, cuando ingresaste, qué tal. Y yo les aseguro que ese relato es mucho más rico, mucho más complejo, mucho más completo que el del primer día. Total. ¿Por qué? Porque la emoción ya está más asentada y él puede articular un discurso distinto. Y por eso la importancia también de que los reclamos sean genéricos, porque el primer relato del cliente o clienta
está atravesada por la angustia del trabajo. Marce, ¿alguna pregunta Bueno. más? ¿Pudiste ver? Sí, sí hay dos preguntas más. Una que hace Emma Dolores Anguina que pregunta, si no contestan ningún telegrama, ¿se sugiere directamente la demanda? Como si se sugiere directamente la demanda. Si Eso no contestan va, ningún telegrama, entiendo que el está bien. empleador. Bueno, ¿Se sugiere directamente la demanda? Esa es la pregunta que hace Emma Dolores bien, Anguina. sí. En primer lugar, si el demandado no contestó ningún telegrama, lo primero que haría es preocuparme. Porque quien no contesta telegramas es porque no tiene, todo le importa un pito y no tiene mucho para perder. Porque si tiene algo para defender, los telegramas los va a contestar, aunque más no sea diciéndole yo no te conozco, no sé quién sos. Pero, porque si no, todas las presunciones ya están en cabeza del trabajador. O sea, no es una política procesal, judicial, aconsejable si tenés bienes. Nosotros en el estudio, cuando ocurre eso, lo primero que hacemos es recurrir a las empresas de informes comerciales a ver quiénes son, dónde están, y empezar a trabajar con el cliente a ver quién es el demandado. Una vez terminados los telegramas, los hayan contestado o no los hayan contestado, lo que hay que hacer es la demanda. Sí. Bien, hay otra pregunta más, que es de Gabriela Grobas, que pregunta, mi consulta es ¿quién manda el telegrama cuando el trabajador no puede ir al correo por estar incapacitado? Ah, la ley dice que lo tiene que mandar el trabajador o un representante gremial. Y creo que no tiene más excepciones. Y no, podría decirte un familiar, pero no, creo que no. La verdad, no te lo puedo afirmar categóricamente. Afortunadamente nunca me pasó, pero en el estudio lo que nosotros haríamos es mandar en representación del trabajador una carta documento. Sé que es un costo, pero es la mejor manera de poder salir rápidamente, porque si te tenés que poner a discutir con el que atiende la ventanilla del correo, mire, la experiencia que nosotros tenemos es que cuando un trabajador va al correo y le empiezan a pedir demasiadas cosas, nosotros le decimos, mira, date al correo que esté más cercano o otro y lo manda sin problema. Esto es un poco como en la ventanilla del ANSES, según quien te atienda, ¿viste? O sea que la respuesta es lo más directo, efectivo, rápido, es hacerse cargo del costo del envío de la carta de documento. A mí me pasó y cuando fue la misma persona con la carta de documentos se la tomaron. Me parece que es una cuestión de que querían que paguen el servicio. Eh, Sí, sí. Marce, ¿alguna otra más? Bueno, Yo aquí hay otra agrego pregunta. despido discriminatorio, perdón, para completarla del despido discriminatorio, ahí la colega estaba completando la pregunta y quería saber si habían logrado que se reincorpore algún trabajador a su puesto de trabajo luego de impugnar el despido por discriminatorio. Tenemos dos recientes, un año deben tener los dos. También 7 años de juicio, ¿no? Uno, un trabajador que en el marco de un brote psicótico manda un telegrama de renuncia a la empresa. La empresa es una automotriz importante. Ahí, el brote psicótico fue tan violento que terminó internado en un psiquiátrico como 3 meses y luego tratamiento ambulatorio. O sea, fue un caso bastante grosero por lo evidente. Y ahí nosotros planteamos la nulidad de la renuncia y el pedido de la reinstalación del trabajador, puesto que no había sido una manifestación de su voluntad, de la cual estaba privado en función del brote psicótico. Teníamos un dictamen psiquiátrico, más la historia clínica del lugar donde estuvo internado, y se terminó ganando
la reinstalación. En primera instancia nos dieron el pago de todos los salarios desde el momento del despido, desde la renuncia hasta la reinstalación. En segunda instancia lo achicaron con un birlibirloque argumentativo y le pagaron 12 meses, creo que fueron, por licencia por enfermedad. Y está en la corte la diferencia. El otro, una trabajadora de un frigorífico, cuando la empresa toma conocimiento informal, o sea, no oficial, pero a través perdón, empiezo de nuevo, tenía que presentar un informe médico, un informe, un estudio médico que determinara los motivos por los cuales estaba justificado que no concurría a trabajar por enfermedad, y el informe constaba que tenía HIV. El médico no respeta el secreto profesional y se lo comunica a la empresa. La empresa la despide. Planteamos el despido discriminatorio por portadores de HIV y fue reinstalada en diciembre del año pasado, 7 años de pleito. Tenemos otro, un trabajador de una línea de colectivos, que es el mismo caso que que se reintegra después de la licencia médica, porque tenía lumbar 4, lumbar 5 sacro 1, protrusiones producto del traqueteo del colectivo. Lo despiden con causa, con una excusa cualquiera, ya ni me acuerdo cuál era, y cuando llegó el momento de la audiencia de vista de causa, ofrecieron pagar el despido completo y con los intereses, bueno, todo completo, como si lo hubieran despedido, más los intereses por mora. Y con mi cliente estuvimos de acuerdo en un estudio de oportunidad que era razonable aceptar esa indemnización. Él no quería seguir trabajando en el colectivo. Además, el resultado era bastante incierto teniendo en cuenta las posturas restrictivas del tribunal donde estábamos, lo cual hacía suponer que podríamos tener que ir en un recurso a la Corte de la provincia. O sea, estos análisis de oportunidad que hay que hacer en esas circunstancias, en este caso, con el cliente estuvimos de acuerdo en aceptar. Pero obviamente esa oferta existió porque existía la demanda por discriminación, si no hubiera existido. Hubiera habido una oferta mucho menor. Marce. Bien. Sí, Norma Aguirre dice, ¿puedo preguntar cómo pedir una medida cautelar? Una rebelde que no contestó demanda, dice. Eso está en el código. La rebeldía genera casi automáticamente la posibilidad de pedir un embargo preventivo en función de la falta de contestación. Me ocurrió días pasados en un tribunal de La Plata que me dijeron sí, pero la ley dice podrá. Y yo no estoy obligado, y a mí no me gusta y no quiero y no te la doy. Con lo cual, el consejo sería, porque no contestó, más allá. O sea, cualquier cosita podemos ampliar. Está mi teléfono, lo reitero, por si alguien no lo pudo copiar y le interesa, es 11 30 65 50 29. Es el celular de la oficina. Hagan la consulta por ahí. Si tienen ganas, yo las contesto. Les aseguro que las contesto. Vamos, Fe. Bueno, tenemos otra preguntita más larga, dice así, Victoria Pochettino. Doctor, buenas tardes. Quisiera hacer 2 consultas. Primero, si mando un telegrama a una persona jurídica y me responde una persona física, ¿tengo que considerar que la persona jurídica respondió o no? Depende ¿Responde de a la contestación de la persona jurídica? Dice.
O Perdón, segundo, no, para a Marcela, raíz de lo que usted explicó, sigue con lo mismo, ¿no? Dice, para segundo, un poquito. Que te interrumpí y no entendí nada. ¿Podés empezar de nuevo? Pido disculpas. ¿leo todo de nuevo? Sí, por favor. Bien, Discúlpame. está bien, no hay ningún problema. Quisiera hacer 2 consultas. Dice, primero, si mando un telegrama a una persona jurídica y me responde una persona física, ¿tengo que considerar que la persona jurídica respondió o no? ¿Respondo la contestación de la persona física? Segundo, a raíz de lo que usted explicó, a los responsables solidarios solo se los intima en último término o se mandan de forma paralela. Bien, la primera. Sí. Depende de cómo ha sido la respuesta. Porque si la respuesta es, en mi carácter de presidente de tal cosa, le contesto, está esgrimiendo una representación que es el órgano de la sociedad, con lo cual se podría pensar, yo diría que sí, que contestó la persona jurídica. Ahora, si la persona que contesta dice Juan Mendieta, contesto y rechazo, y no dice por qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, tenés 2 alternativas. Vencido el plazo, decirle a la persona jurídica, mire, no habiendo contestado el telegrama anterior, lo cual me causa injuria suficiente que no consiente en la persecución de la relación laboral, me considero despedido su culpa. Algo que no recomiendo hacer. Yo lo que haría es decirle, en ejercicio de la buena fe de vida y con los ejercicios de los principios de colaboración y qué sé yo, habiendo contestado una persona física que no acredita ningún mandato, lo intimo nuevamente en los mismos términos y contésteme usted, loco. Esa es la primera. La segunda. Bien, la segunda es, a raíz de lo que usted explicó, ¿a los responsables solidarios solo se los intima en último término o se mandan en forma paralela? No, paralela no, porque las intimaciones son a quien resulta empleador. O sea, hay hipótesis que tenemos un empleador múltiple, como hay 1000 casos, en los casos de franquicia, por ejemplo, hay empleador múltiple. Siempre, miren, por ejemplo, con las empresas de limpieza y los supermercados, por ejemplo, el gerente o el encargado de área le da órdenes a la señora que limpia, la empresa de limpieza le da órdenes a la señora que limpia, la empresa de servicios eventuales le da órdenes a la señora que limpia, y ahí el que da órdenes, el que dirige es empleador, por lo menos en mi criterio. Ahí tenés 3 empleadores, con los cuales ahí habría que, no son responsables solidarios. Cada uno son responsables a título individual y personal en su carácter de empleador, por lo cual hay que intimar a todos paralelamente. Pero si es, por ejemplo, por el artículo 30, donde traes a la empresa principal como responsable solidario, ahí no tenés que hacer el intercambio paralelo. Lo que tenés que hacer es comunicarle que te pague porque lo vas a demandar. Y lo vas a demandar en su carácter de responsable solidario. Y no le explicás por qué es responsable. También es cierto que esto que digo es tal vez de demasiado detalle. Yo creo que no hay ningún tipo de problema si le mandan los telegramas a quien aparece como empleador en el recibo de sueldo y al final a todos los demás, al supermercado, a todos los que estén dando vuelta, y como siempre digo yo, y a la abuelita que se paró para mirar qué pasaba, vení también, se los intima a todos en su función de responsable solidario. No me parecería un exceso de prurito que no que tuviera problemas para poder obtener una condena, porque también son responsables solidarios. Bueno, dice aquí alguien más, con respecto al telegrama a AFIP, entonces, ¿no se envía más telegrama?
se completa un formulario, tenía entendido que hay una dirección determinada para enviar el telegrama a AFIP. Hay un formulario especial que entrega el correo. Yo sugeriría que a la colega que me llame, o al colega que me llame y lo vemos, le mando el formulario, todo, para mandar un telegrama. Se siguen mandando telegramas, pero el formulario cambió totalmente. Incluso trae impresa la dirección. Y antes, uno como el texto, el espacio para texto era abierto, lo que hacía con la variable @20 del lex, le mandaba todo el telegrama que ya había mandado al empleador. Pero ahora no se puede porque no hay espacio, entonces hay que mandar solo el párrafo que intima por la ley 24.003. Pero si él o la colega quiere mayores precisiones, no hay ningún problema. Que se comunique conmigo, yo le mando los formularios, le explico con todo detalle con el formulario a la vista. Pero se siguen mandando telegramas, pero el formulario cambió. Bueno, alguien más dice, ¿tiene algún fallo sobre multas previstas por despido en pandemia? Todavía no, pero no son multas, son indemnizaciones. No, todavía no, están todos en trámite. Son en Capital, que es donde yo fundamentalmente tengo los procesos. Digamos que para provincia, y por un problema de tasa de interés, me quedan los kioscos, las escuelas confesionales y alguna cosita más. Están durando 5 o 6 años, así que todavía no estamos en tiempo. Pero ¿cuál sería la dificultad? Si están acreditados los extremos, de hecho, para que se aplique el derecho, pandemia o no pandemia, habría que ver. Bueno, alguien más dice, ¿el formulario está en página de AFIP? El formulario de telegramas para mandar a la FIP está en la página del correo. Bien. Alguien más pregunta, Y en el estudio de Tony también. Alguien dice, si despiden por abuso sexual, sin que esos hechos sean probados en sede penal, ¿se puede reclamar la debida indemnización por despido sin causa? En realidad sería un despido discriminatorio, habría que ver cómo se produjo el despido. Si la despidieron, pero si hubo abuso sexual, la condena penal es muchísimo más rigor, digamos, más estricto, tiene que responder un tipo legal y demás. Y en mi opinión, no es necesario que exista una condena penal para poder condenar a las indemnizaciones en el fuero laboral. Entre otras cosas, porque el fuero laboral contiene una cantidad de normativa aplicable. Para empezar, el convenio de la OIT 190, el más conocido, pero de la ley contra toda violencia de la mujer. Miren, conocido hace relativamente poco tiempo un fallo de la Corte del Superior Tribunal de Entre Ríos con voto de la doctora, bueno, ahora no me va a salir, ya me va a salir en un ratito, en el cual una trabajadora de un comercio llegó al comercio el padre de la dueña y que la agredió físicamente en términos sexuales. Y la mujer se consideró despedida y en la sentencia se hizo lugar a la demanda, aunque la propietaria no era la autora del hecho, pero sí era su padre y estaba incluido dentro de las previsiones
de la protección a la mujer contra todo tipo de violencia y el convenio 190, entre otras cuestiones. Bueno, no me sale el nombre de la colega, que es una genia. Bueno. Cristian Cerey dice, pregunta con respecto al decreto 70 del año pasado por el mandatario respecto del título 3 que se ocupaba de los derechos del trabajador. Hay puntos que sacan legitimidad al trabajador. ¿Cuál es su opinión al respecto? No puedo dar una respuesta a eso porque no lo tengo muy presente, pero el capítulo laboral es el 4, y eso está suspendido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el fallo CGT con Gobierno Nacional y después en CTA con Gobierno Nacional. No tengo muy presente un capítulo 3 en materia laboral y no tengo muy presente a qué se refiere el colega con la pregunta. Además de decir que está fuera del tema de la charla de hoy, pero para no aparecer como esquivando una respuesta, quiero decirle que ese decreto no tiene ninguna necesidad y ninguna urgencia y es escrito y publicado, que es absolutamente inconstitucional e inconvencional a partir desde la perspectiva formal. Y desde el punto de vista de la perspectiva de fondo, en general, y yo diría, me sorprendería si hay alguna norma que no, son todas reglamentaciones regresivas de los derechos ya existentes y por lo tanto viola el principio de progresividad del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y el 1 del Protocolo de San Salvador. O sea, más inconstitucional no se consigue. Es una grosería eso, y en derecho las groserías no pasan. No le puedo dar una respuesta precisa, porque no recuerdo exactamente cómo está reglamentado lo que el colega menciona, pero no tengas duda de que tiene una colección de inconstitucionalidad de todo el decreto. Tony, Bueno, yo recién acabo de compartir la revista de actualidad de revista de Derecho Laboral en que está tu artículo sobre el DNU. Lo compartí por el chat para aquellos que quieran, que quieran leerlo. El artículo del doctor se llama Un DNU inconstitucional, inconvencional y antiderechos. Pueden encontrarlo a partir de la página 28. Y si no me lo piden, y yo se los mando, no hay ningún problema. bien. Bueno, aquí alguien dice, si un empleado envió la renuncia por tener un arreglo con su empleador y este luego no abona el total, ¿se puede iniciar la demanda? Poder se puede, eso no hay ninguna duda. Difícil. Los telegramas de renuncia solo se pueden mandar por la persona del trabajador con un texto preformado por el correo, con la presentación personal del trabajador en el correo identificado, con lo cual el trabajador se va a encontrar en la obligación procesal de probar que fue engañado. No quisiera estar en ese lugar, porque no sé de qué manera podría llegar a probar que me prometieron y no me cumplieron. Bien. Hay un problema de prueba trascendente, importante, y además hay que decir que en la práctica esos negocios se instrumentan a través de la figura del 241, que es el mutuo acuerdo para extinguir la relación laboral y por acta de escribano, por acta no, por escritura de escribano,
en el cual se consigna una cifra y que sirve para como gratificación, para indemnizaciones futuras y para cuanta cosa se le ocurra a quien se le ocurra. Yo tengo escrito hace más debe ser 25 años por lo menos, que esos acuerdos del artículo 241 con gratificación violan el modo reglamentado de extinción del contrato de trabajo, y en esa violación se produce una disminución de la protección del trabajador, porque sirven para encubrir despidos injustificados. Y hago todo un análisis para demostrar, y creo que se demuestra, de hecho, he visto esos criterios muchas veces reflejados en sentencias, que la gratificación, que eso encubre un despido incausado. Esto, si no, no hace falta hacer eso. Entonces, encubre un despido incausado. Entonces, el despido incausado es indemnizado en los términos del 245. Si la gratificación, esa bendita, cubre el 100% de la indemnización del 245, pagó la indemnización. Si pagó de más, bueno, ahí hubo una gratificación, es una liberalidad del empleador. Y si pagó de menos, debe la diferencia, artículo 260 de la Ley de Contrato de Trabajo, en mi opinión. Perdón, Bueno, aquí perdón, interrumpo un sí. segundito porque veo que hay como 10 preguntas más y tampoco queremos abusar de Tony, dado el horario. No sé, Tony, Yo no ¿cuántas tengo más? problema, ¿eh? ¿Sí? ¿Le damos para 100 adelante? preguntas, contesto las 100. No tengo ningún Vamos para problema. adelante. Muy bien. Vamos para adelante. Bueno, la siguiente pregunta, bueno, está relacionada hacia una trabajadora, en relación a si una trabajadora puede considerarse despedida en razón de lo que ahora digo. Cuando la trabajadora venció su periodo de licencia paga e ingresó en periodo de reserva de puesto y solicita reincorporación con alta médica, con prescripción de tareas diferentes o reducción de jornada laboral, pero la empresa manifiesta que el alta debe ser completa y sin condicionamiento, razón por la cual la mantiene en reserva de puesto, ¿puede considerarse despedida? Sí, siempre puede considerarse despedida. Entra en una zona complicada, en el cual la jurisprudencia mayoritariamente dice que quien determina la capacidad del trabajador, en principio, es el médico tratante del trabajador. Que para poder el empleador hacer valer su criterio, tendría que existir una junta médica que determinara de manera objetiva e independiente cuál es la situación de la trabajadora. Pero esa junta médica en la provincia de Buenos Aires no existe, en Capital sí, y es una picadora de carne, que además no tiene competencia de la justicia nacional, con lo cual cuando lo citan a mis clientes no van. Pero además, si la manifestación es que el alta médica debe ser completa, absoluta, y varios, etcétera, no tengas duda de que eso es un exceso. Esto no es así, no tiene por qué ser así. Conspira contra la recuperación de la trabajadora, pero además, y no, esto que voy a decir no tiene que ver con el caso en particular, que obviamente no lo conozco, pero sí en la experiencia del estudio. Cuando los trabajadores las personas que trabajan tienen situaciones por las cuales entran en situación de licencia por enfermedad, yo sostengo
y les insisto a mis clientes que sobre todo las enfermedades psicológicas, psiquiátricas, no se curan mágicamente 15 días antes de que se acaba la licencia paga. Que en realidad está muy bien que estén de licencia, está muy bien que puedan recibir el tratamiento adecuado, está muy bien que reciban las remuneraciones correspondientes, pero termina siendo e influye en el ánimo de los jueces el hecho de que no podían hacer absolutamente nada hasta que dejan de pagarle. Cuando dejan de pagarle y empiezan a poder realizar cosas. No es la mejor táctica en la defensa de los intereses apañar ese tipo de situaciones. Cuando tengo ese tipo de situaciones, yo me comunico directamente con el profesional tratante del cliente, tratando de averiguar exactamente cuál es la situación de salud de él a través, sobre todo, de las licencias muy largas. Y aconsejo a mis clientes que cuando empiezan a estar en condiciones de trabajar, aunque sea en media jornada, en tareas diferentes, como el que me consultaron hoy, que podía hacer las mismas tareas con una limitación horaria, pero fundamentalmente que no se le asignaran responsabilidades por más de una cuestión a la vez, porque la dispersión de la atención que le generaba en la paciente un alto estrés, cuando empiezan a poder, en la medida de que se pueda, dicho por el profesional tratante, yo creo que el trabajador debe ir reintegrándose paulatinamente. Es mi opinión. Bien. Bueno, alguien más dice, entiendo el tema de intimar en forma genérica, pero al contestar demanda, la empleadora puede alegar violación al derecho de defensa por especificar más en demanda que en el telegrama. El derecho de defensa está vinculado a la petición de la parte en su demanda. Esa es o sea, principio de congruencia. Todo juicio debe ser resuelto en virtud del principio de congruencia. El principio de congruencia, ¿qué es? Yo pido blanco, negro y amarillo. Y me contestan, no te debo ni blanco, ni negro, ni amarillo. Esa es la integración de la litis y cada uno puede ejercer su derecho de defensa, porque no solamente el demandado tiene derecho de defensa, el actor también, y ejercer la prueba y los recursos probatorios en función de los hechos que sirvan de fundamento al reclamo o los hechos impedientes del reclamo que se hace. No hay ninguna violación del derecho de defensa. Pero esto es absolutamente claro, esto no es opinable. Bien. Bueno. Aquí hay una pregunta respecto a la intimación del artículo 80 por certificado de trabajo. Si hago un despido indirecto, son sí o sí 30 días para dar tiempo a su confección y luego, Y lo dice la ley, claro, se intima por 30 días. y luego, si se da un despido directo con causa, pasados los 30 días del despido, ¿puedo intimar en el plazo de 48 horas para su entrega? Yo no lo haría, me estaría comprando una discusión. Y hay una regla de oro, hay que llegar a la demanda con la menor cantidad de discusiones posibles. Yo, si tengo que intimar 30 días después, intimo por 30 días. Hay sentencias que dicen que ya había transcurrido el plazo, pero yo es una discusión que no me compro por no esperar 30 días. Bien. Mira, hay que tratar de entrar lo menos posible en cuestiones interpretativas no predefinidas, porque los criterios restrictivos en materia de interpretación son plaga. Entonces tratemos de ponerse en riesgo un derecho por no esperar 30 días, no parece razonable. Bueno, luego hay preguntas que son muy largas,
Yo diría que directamente después se comuniquen con el doctor y bueno, y puedan dialogar. Tan largas son. Hay algunas que ya superan, digamos, la respuesta para este momento, ¿no? Bueno, Entonces, Marcela, sí. perdón, Dari, si me permitís, ya que estamos terminando antes de finalizar, yo quería, nobleza obliga, públicamente nuevamente agradecer a Tony porque cada vez que te molestamos, te llamamos pidiendo si nos puedes brindar estas charlas. Siempre, tu respuesta es siempre sí, así que nada, nuevamente esta no fue la excepción. Apenas te convocamos, te pusiste a disposición, Tony, como siempre, así que agradecer tu generosidad de poner a disposición de todos los colegas tus conocimientos, así que quería destacar, como siempre, tu actitud, Tony, de brindar tus conocimientos para todos. Así que, Tony, nuevamente agradecidos y sabelo que te vamos a molestar muy pronto para otra charla, ¿eh? Osvaldo, ¿sabes qué pasa? Cuando yo hacía 14 bis, llegó a haber 17.000 abogados laboralistas suscritos. Y me levantaba a las 5 de la mañana para leer los mails y contestarlos por grupo. Y para mí era más que un placer, una alegría poder hacerlo. Perdón por lo que voy a decir, pero vos lo sacaste el tema. A mí me dicen que yo soy un académico del derecho. Y en realidad, lo que yo soy es un abogado laboralista. ¿Por qué? Porque un abogado laboralista que en tiempos de Menem resulta que le tiraron con el tema de la reforma laboral, la modernización, la flexibilización y qué sé yo, y se dio cuenta que con la ley de contrato de trabajo no alcanzaba. Entonces agarró el Código Civil de aquel entonces y se dio cuenta que con el Código Civil no alcanzaba. Entonces dijo, bueno, la solución está en la Constitución, no alcanzaba. Entonces dijo, uy, mira, existen los derechos humanos. Y ahí empecé a encontrar respuestas. Y entonces, en definitiva, después empezás a comprender que el sistema no es una ley, el sistema, el derecho no es un artículo, que es una construcción sistémica que hay que comprenderla en su conjunto, y entonces te das cuenta que tenés que empezar a estudiar filosofía del derecho. ¿Y todo esto para qué? Para defender más eficazmente a los trabajadores, es el único objeto de mi vida. A mí cuando me dicen, si vos, Osvaldo, mañana me decís, Tony, ¿qué te parece si venís a hablar del futuro del derecho al trabajo? No, pará. El futuro del derecho al trabajo que se ocupen lo que tiene la bola de cristal. Ocupémonos de los postergados, sacrificados y menesterosos que no cobran un sueldo que no alcanza para vivir. Ocupémonos de los de hoy. O sea, yo soy carne de litigio. Esta es la verdad de la historieta. Y por lo tanto, en la medida en que, miren, el otro día escribí con el tema de la sentencia de Oliva, que lo publicaron la semana pasada, que el derecho del trabajo debe ser apenas tinta sobre papel y empezar a asegurar la posibilidad de tener una vida digna, sin temores y en paz. Y en la medida que uno pueda colaborar para que más gente, más colegas, puedan tener más herramientas para poder lograr ese fin, es casi mi misión en la vida. Así que en todo caso es mi alegría y mi agradecimiento que ustedes me permitan ejercer esta parte de mi vocación. No tengas dudas que hoy aprendimos muchas más cosas todavía. Así que gracias, Tony, como siempre. No, gracias a ustedes, campeón. Y sí, por supuesto, cuando quieran, lo que quieran. Y que yo pueda. Bueno, Dari, sí. Muy bien. Una vez más, gracias, Tony. La verdad que sí, coincido. Sos un abogado laboralista de pura cepa y eso es lo que nos enriquece a todos, ¿no? La experiencia. Sí, porque obviamente el título de académico es incompleto para definirte, más allá que Es cualquier demasiado grande, es un título título es de... No, importante. Darío, es un título demasiado grande. Yo, Bien. cuando a mí me preguntan, ¿cómo te presento como abogado laboralista? Es mi esencia.
Bien, Y ya que estoy, permitime a mí agradecer a los colegas que después de 1 hora, casi dos, casi 2 horas, todavía hay como 90 por lo que estoy viendo. increíble. La verdad, es una emoción para mí que tengan tanta paciencia, que se puedan bancar el ladrillazo que les tiré. Y realmente, y se lo digo en serio, me emociona que exista este interés y esta preocupación por defender más efectivamente a los trabajadores. Y yo con eso estoy más que cumplido. A cada uno de ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Tony. Pedirle disculpas a todos aquellos que hicieron preguntas y no pudimos leerlas por una cuestión de tiempo. También espero que sepan entender y sepan también que, Que bueno, me las Tony manden. dejó que se las manden. A Que ver, me las damos manden. fe. Es increíble lo que ha hecho este señor abogado laboralista con el grupo 14 bis. Era increíble levantarse todas las mañanas, ver el chat y ver que había 15, 20 o más mails respondidos por Tony. La verdad que es increíble, a ver, es único, no he visto un caso igual. Así que bueno, damos por finalizada esta Cortala. charla. La realidad, la verdad, vos sabés cómo es, Tony, es así. Así que bueno, muchas gracias a todos. Les vamos a estar mandando el material a todos aquellos que hayan consignado su email, su casilla de correo electrónico en el chat y aquellos también que se hayan inscritos. Así que bueno, por cualquier cuestión pueden contactarnos a nuestras redes sociales o a nuestro mail que es abogaciaorganizada@gmail. Un gustazo como siempre, nos vemos la próxima. Es el día 3 de abril, charla de Derecho Procesal Penal virtual y presencial exclusivamente el 18 de abril en el 5º piso de la Municipalidad de Berazategui. Un fuerte abrazo y saludos para todos y todas. Hasta luego. Chao, gracias, buenas noches. Gracias a todos. Y les pertenezco.